Contralínea pues trae esta nueva exclusiva en torno al comisionado Oscar Guerra Fort. Él fue comisionado del INAI, de este Instituto Nacional de Transparencia. Actualmente es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y resulta que entre 2014 y 2015 hizo al menos 94 cargos indebidos en la tarjeta bancaria del Instituto Nacional de Transparencia, cargos que por supuesto tuvo que restituir a la hacienda pública, y entre esos cargos con dinero público destacan destacan tres que fueron a un table dance de nombre Curazao aquí en la Ciudad de México, que con posterioridad fue cerrado por que se demostraba, de acuerdo con las autoridades federales, la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, que ahí se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución. Aunque el Pleno analizó de forma íntegra estos documentos, estos estados de cuenta del comisionado del INAI, porque esto se discutió en 2016 cuando él todavía era comisionado, pues decidió el INAI ocultar esta información bajo el argumento de que darlo a conocer pues revelaría el patrimonio de una persona particular, como era el comisionado. O sea, ahí sí ya no aplicaba que es un servidor público, que en un primer momento ese gasto se hizo con dinero público. Según su criterio discrecional de estos comisionados y comisionadas, pues en realidad era dinero privado con el que se resarció el daño al instituto, o el supuesto daño al Instituto Nacional de Transparencia, y por tanto darlo a conocer podría revelar su capacidad adquisitiva. Consultado por Contralínea, el funcionario de este Instituto de la Transparencia, les decimos, sigue en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, pues alegó que nunca se dio cuenta que ese lugar se dedicaba a la prostitución. También dijo que a ese lugar asistió a una cena. En la cena ha advertido en su respuesta por escrito que dio a la revista Contralínea, acudieron otros servidores públicos del INAI, a quienes identifica como compañeros de trabajo. Se entiende que sus compañeros de trabajo eran funcionarios del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Transparencia, es decir, servidores públicos de este INAI. No aclara, por supuesto, en esta respuesta si se trata de, o si se trató de otros comisionados, comisionadas, o de algunos subordinados de su ponencia. Eso no lo aclara el servidor público, y como les decimos, no aceptó una entrevista presencial. Por tanto, pues es imposible para el reportero, en este caso para la reportera, que les habla, por supuesto, inquirir, preguntar, ¿no? ¿Quiénes son los otros con los que asistió en ese momento? Si ellos tampoco se dieron cuenta, si están en activo todavía en el Instituto Nacional de Transparencia, si ellos fueron parte de esta decisión de censurar estos gastos o no. Otra respuesta que nos parece importante del excomisionado y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia es que dice en un recurso de revisión similar al que se votó específicamente sobre su caso, en un recurso similar que involucraba al resto de los comisionados, ellos votaron porque esto se mantuviera como confidencial, estos datos en torno a sus propios gastos. Entonces es una práctica recurrente en el INAI. Eso también quisimos preguntárselo a Blanca Lilia Ibarra, la presidenta de este instituto, pero no aceptó la entrevista. Por semanas estuvimos buscando a ambos funcionarios hasta que por fin dieron la respuesta de Oscar Guerra Fort por escrito, y en el caso de Blanca Lilia Ibarra pues definitivamente no aceptó, a pesar de que ella
es la cabeza de este Instituto Nacional de Transparencia. Pues resulta que este actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y antes comisionado del INAI, Óscar Mauricio Guerra Fort, realizó al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria de este instituto que incumplieron los controles administrativos, pues en realidad se trataba de gastos personales sufragados indebidamente con dinero público. Entre esos cargos destacan estos tres que ya les comentaba, pues se realizaron en ese table dance de nombre Curazao, clausurado en 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Además decir que no obstante que esos 94 gastos se realizaron con la tarjeta American Express con número 3766-894309-71008, propiedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el pleno del propio INAI, conformado por los pares, entonces pares del maestro Guerra Fort, porque todos eran comisionados, pues censuraron los datos bajo el supuesto de que se revelaría su capacidad adquisitiva. Para el instituto se pondría en evidencia su patrimonio si se daban a conocer esos 94 gastos personales que el entonces comisionado hizo con dinero público, porque aunque después, por supuesto, tuvo que restituir al erario ese daño causado. El pleno del instituto, que supuestamente vela por el derecho humano a la información del pueblo de México y que debe aplicar la máxima publicidad en torno al manejo del dinero público para contribuir al combate a la corrupción y la rendición de cuentas, textualmente determinó: los movimientos bancarios permiten identificar los conceptos de los gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica. En ese sentido, este instituto estima procedente la clasificación como confidencial de los datos referidos con fundamento en el artículo 18, fracción 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente al momento de esta resolución, que fue en 2016, en mayo específicamente. De acuerdo con la ya derogada ley que citaron y que estaba vigente en ese momento, el artículo referido establecía que como información confidencial se considerará los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta ley. Además de la capacidad adquisitiva y el patrimonio, también en la propia resolución del Pleno se cita que los datos personales confidenciales amparados por ese artículo que citaron los comisionadas del instituto en aquel momento, entre esos datos personales confidenciales están aquellos relacionados con, entre otras cosas, características morales, características emocionales, vida afectiva, entre otras análogas que afecten su intimidad. Quizá esto también fue tomado en cuenta por estos comisionadas de aquel momento para no dar a conocer que había asistido a un pues centro nocturno conocido como Table Dance, donde ya dijimos fue cerrado en 2018 por haber incurrido, según las autoridades, esto de acuerdo con investigaciones ministeriales de la autoridad federal, en trata de personas en su modalidad de prostitución. Importante destacar esto, no ocurrió de la nada, hubo investigaciones ministeriales para cerrar este centro nocturno de nombre Curazao. Para justificar la censura, el Pleno del Instituto añadió que se testaron los cargos recuperados por el INAI, porque si bien los conceptos de los cargos fueron pagados en un primer momento por el Instituto, lo cierto es que dichos cargos fueron solventados por el comisionado con su patrimonio. En ese sentido, conocer los conceptos de los gastos generados que al final son pagados por el servidor público referido en su calidad de particular daría a conocer información patrimonial relativa a la administración de su patrimonio
y su capacidad económica, lo que solo le incumbe a su titular. Eso es lo que estableció el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y pues como se observa, este argumento del Pleno del INAI se deriva en realidad de una interpretación discrecional de las leyes vigentes al momento de ocurrir esa situación, es decir, entre 2014 y 2016, que es cuando fallan este tema, pues en el servicio público el desvío del erario sin importar la cantidad constituye peculado y también sin importar si se repara o no ese daño. De acuerdo con el Manual Delitos de Corrupción que pueden cometer las personas servidoras públicas elaborado por la Secretaría de la Función Pública, se trata de la apropiación o desviación del destino de recursos, de los recursos que pertenecen al Estado por las personas responsables de su manejo y custodia. En este caso, se trataba de una tarjeta bancaria propiedad del Instituto Nacional de Transparencia y, por tanto, era recurso público. Ese es el principio de esta discusión. Pero el Pleno del INAI no interpretó así la ley. De hecho, aún en nuestros días, en este momento, el Instituto de la Transparencia justifica en sus lineamientos internos que regulan la asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales de este Instituto de la Transparencia que los comisionados y comisionadas actuales incurran en comportamientos justifica así estos mismos viáticos y esto aplica para los actuales comisionados en este momento, por tanto, podrían incurrir en comportamientos similares al de Guerra Ford al establecer, y voy a leer textualmente lo que dice. El servidor público comisionado reintegrará dentro de los 7 días hábiles siguientes al término de la comisión oficial los importes no erogados o de aquellos comprobantes que no cumplan con los requisitos fiscales y administrativos mediante depósito que efectuará directamente a la cuenta pagadora del instituto, debiendo entregar a la Dirección General de Administración el original del comprobante del depósito o transferencia bancaria. Para el caso de los comisionados, ya estoy como que se me perdió también a mí el prompt. Para el caso, a ver, vamos a ver. Para el caso de los comisionados que tienen asignada la tarjeta corporativa, aplicarán las mismas condiciones del párrafo que antecede. Esta es la cita textual y pues aunque contralínea, solicitó, como ya le decíamos en reiteradas ocasiones, hablar del tema con la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Esta se negó a dar la versión del instituto acerca de este caso, solo indicó mediante el área de comunicación social que los hechos ocurrieron antes que ella asumiera el cargo y que a Guerra Ford se le eligió para ocupar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia de forma colegiada y no solo por su voto. Al funcionario, esta es una cita de lo que nos contestaron de comunicación social, la voy a leer textualmente, dice: al funcionario que te refieres lo nombró el Pleno del INAI, no la presidenta. La sesión en que esto ocurrió fue a mediados del año pasado, entre corchetes, es decir, es una aportación mía, 2022, por ahí de mayo. Esto sí ya dice la respuesta. Puedes consultar la sesión en el canal de YouTube del INAI. Ahí se corrobora que fue nombramiento del Pleno. Esto lo indicó vía escrita el actual titular de Comunicación Social, Eduardo Arbizu. Mediante ese mensaje escrito también expuso que, y voy a citar textual, el instituto mantiene tarjetas corporativas para uso de los 4 comisionados y el director de Asuntos Internacionales enfocadas a financiar exclusivamente los gastos oficiales inherentes a su función como comisionados del INAI y todos los gastos son
por comprobar y sujetos a todos los controles administrativos que garanticen su uso correcto. Cualquier gasto que no cumpla los requisitos de control, el funcionario debe reembolsarlos en 10 días hábiles. Hasta ahí la respuesta que nos dio Comunicación Social y además reiteró que al instituto le bastaba con la respuesta que diera Guerrafort a las peticiones reiteradas que hizo Contralínea en estas últimas 4 semanas a este INAI durante el proceso de investigación de este caso. Y también recordar que este Sistema Nacional de Transparencia, que actualmente Guerrafort se encuentra como su secretario ejecutivo, pues lo integra no solo el INAI, sino también el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación. Todos estos gastos personales cometidos por Guerrafort entre 2014 y 2015 fueron censurados por el INAI en mayo de 2016, cuando el Pleno resolvió esos 2 recursos de revisión, el 1109-16 y el 0634-16 promovidos por particulares. Los recursos recayeron en la ponencia de la entonces comisionada Patricia Kurskin, hoy funcionaria de la UNAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le mandamos también una solicitud por escrito para que nos diera a conocer su versión. No ha respondido a la fecha. Y además fueron convalidados por Jimena Puente de la Mora, entonces presidenta del INAI, y quien después saltó al Congreso desde el PRI para una diputación federal. Y los entonces comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Arely Cano Guadiana, Rosendo Evgeny, Monterrey Chepop y Joel Salas Suárez. Todos estos son los que dice el propio Óscar Guerrafort. También fallaron en torno a sus propios casos de los usos de la tarjeta, porque esas informaciones fueran de carácter confidencial. Eso de acuerdo con la respuesta que nos dio Óscar Guerrafort. Permiten saber, según su criterio, que estos 94 cargos permitirían saber que el patrimonio se estaría revelando, el patrimonio de estas personas. Recordar que sus sueldos son públicos porque son servidores públicos, que ellos tienen que emitir una declaración patrimonial y que esta de preferencia también debería de ser pública, y que no se trata de ciudadanos cualquiera, sino de servidores públicos, y por tanto deben de estar más abiertos al escrutinio de la ciudadanía y por supuesto a la propia crítica de los medios de comunicación. Entre los gastos destacan esos 3 que ya citamos, que se ejecutaron en el Table Dance Curazao, clausurado el 14 de septiembre de 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución. Durante el operativo federal, aquel 14 de septiembre de 2018, fueron rescatadas 17 mujeres mexicanas y 2 venezolanas, de acuerdo con medios de comunicación que en aquel momento dieron a conocer esta información. Contralínea obtuvo copias de esos estados de cuenta de la tarjeta American Express, propiedad del INAI y que por años manejó Guerrafort, donde figuran esos cargos en el establecimiento. El primero de ellos del 22 de agosto de 2014 por 2,350 pesos y los otros 2 del 23 de agosto de 2014 por 14,523 pesos y 3,538 pesos respectivamente. En total 20,411 pesos por la cena que el excomisionado del INAI y actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Óscar Guerrafort, asegura que tuvo con compañeros de trabajo, es decir, funcionarios del INAI. Ni en aquel momento ni ahora se abrió investigación para determinar responsabilidades, ni tampoco se separó del cargo a Óscar Guerrafort para por lo menos revisar qué es lo que estaba pasando con
esa tarjeta. Entrevistamos al doctor Isaac de Paz, como ya les decíamos. Él es un experto en derecho constitucional y también en derechos humanos, especialista en estos temas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y nos dice que sí hay reglas de operación para el dinero público. Además que estas tarjetas bancarias se utilizan de forma discrecional. Vamos a escuchar esto y volvemos. El dinero público, los recursos públicos tienen reglas constitucionales, es decir, que están fijadas desde la Constitución para su ejercicio. Y todo aquel dinero que los servidores públicos recibimos para operar nuestra función, gastos personales, comidas, gastos de representación, viáticos, está en principio etiquetado por partidas presupuestales y no se puede salir de esas partidas. Entonces, ese es un primer aspecto, sí hay reglas. Segundo aspecto, ¿cómo se regulan estas tarjetas de crédito institucionales? En general han sido mecanismos, digamos, discrecionales para que las instituciones le otorguen, digamos que el dinero, o pueden ser cheques, o puede ser en efectivo, o puede ser hasta por reembolso, eh, para que se realice la función, se lleve a cabo la función. Esto digamos que se deja a discreción de las instituciones, ¿no? ¿Cómo me puede dar mi institución algo para gastarme? Pues se deja ahí a un poco a la discreción. Eso no quiere decir, el cómo me den a mí el dinero, que yo me lo voy a gastar en cualquier cosa y en cualquier momento. Hay incluso reglas temporales. Si yo no me gasto un dinero público que me dan para llevar a cabo determinada actividad, de entrada lo tengo que devolver, porque si no sería responsable de desvío de fondos, malversación o de pues operación con esos fondos públicos. Entonces, como bien lo dices, se pueden cometer ya actos ilícitos. Pero bueno, tercer aspecto, hay un marco regulatorio de de las actividades para el ejercicio específico ya de los recursos públicos. Dice la Ley General de Responsabilidades que somos responsables de los fondos que tengamos a nuestra disposición y que estos fondos tienen los siguientes principios: austeridad, honradez, eficacia, economía, transparencia, para satisfacer los objetivos, en este caso objetivos públicos, para los que estén determinados. Lo dice el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades, para ir puntualizando cuál es el marco legal. ¿Qué pasa si no esos fondos no se administran, no se gastan adecuadamente? Bueno, generan, como tú ya lo señalas, responsabilidades. ¿De qué tipo? Bueno, de entrada pueden ser administrativas. ¿Por qué? Por un inadecuado manejo, custodia o gasto de estos recursos públicos. Entonces, el hecho de que una persona se gaste el dinero para otra cosa, para que le fue dado, pues ya es un inadecuado manejo. Desde mi punto de vista, encaja en una responsabilidad administrativa. ¿Qué tan grave o qué tan no grave? Bueno, aquí entran otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo la gastó? ¿Qué monto fue? No es lo mismo que alguien se gaste 500 pesos de más en una comida o 500,000 pesos de más en un viaje. Claro que no es lo mismo. Ahí se llama proporcionalidad, ¿no? Del daño que fue causado. Y qué importante estas palabras esclarecedoras del análisis jurídico que hace el doctor Isaac de Paz sobre este caso, porque dice, no se puede gastar en cualquier cosa. Aunque sea discrecional la entrega de esa tarjeta bancaria, no se puede gastar en cualquier cosa. En este caso, particularmente el gasto en este centro nocturno, un table dance, donde ya sabemos lo que ocurre en
llamaron table dance porque es de conocimiento popular, incluso si nunca hemos asistido a estos lugares, particularmente yo nunca he asistido, nunca asistiré, porque evidentemente hay trata de personas, aunque no haya una investigación de por medio. En este caso hubo una investigación de por medio, una investigación ministerial, se cerró el lugar porque se confirmó que había trata de personas en su modalidad de prostitución y el comisionado Oscar Guerra Fort asiste a esa, nos dice que fue una cena donde participaron otros 7 funcionarios de acuerdo con lo que él nos respondió por escrito. Se quedan toda la noche, la madrugada y pagan con esa tarjeta del INAI. ¿Que no sabían que existen reglas? ¿Que no sabían que pues ahí no aplicaba el pago con esta tarjeta institucional? ¿O así estaban acostumbrados a utilizar este plástico, es decir, este dinero del pueblo de México? Y también nos dice el doctor Isaac de Paz, esas reglas implican también austeridad, honradez, transparencia y eficacia. Ni transparencia, ni honradez, ni austeridad, ni eficacia hubo, al menos en esos 94 pagos del INAI. Se desprende pues de la propia información. Por supuesto, tampoco hay una investigación, ya lo dijimos, nunca fue separado del cargo Oscar Guerra Fort, ni tampoco se le presentaron denuncias, ni mucho menos investigó el órgano interno de control. Le preguntamos al doctor Isaac de Paz si esto podía ser una agravante, pues por justamente considerar que allí ocurría trata de personas en su modalidad de prostitución, a pesar de que no fuera un monto elevado. Como él nos decía, no es lo mismo gastarte 500 pesos de más en una comida que gastarte 500,000 pesos de más en un viaje. En este caso, pues es una cena que por lo menos los controles administrativos no pasó, una cena de 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos no debieron de haberse pagado jamás con dinero público, pero le preguntamos si aquí hay un agravante por el tema de la trata de personas. Vamos a escuchar lo que nos comenta. Desde mi punto de vista, es una falta grave por varias razones. Si bien el monto no es alto de alguna manera, aunque ya desde mi punto de vista puede ser que es un monto, una cifra razonable. De entrada, se ejerció para un gasto que no tiene nada que ver con la función pública, que no tiene nada que ver con el ejercicio público. Es decir, ya hubo un ejercicio indebido de funciones. O sea, tú te gastas el dinero público para hacer algo para sus vicios, digamos, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Segunda, el tipo de actividad. Justo cuando esos órganos autónomos, esas personas, esos defensores de esa autonomía de los órganos, se desgarran las vestiduras de legalidad, de transparencia, de máxima publicidad, justo son quienes perpetran este tipo de actividades que pueden llevar a cuestiones sumamente graves de lo que estamos padeciendo en México. Es decir, están propiciando actividades en las que se cometen delitos hasta de lesa humanidad, ¿no? Como es la desaparición forzada. Sabemos, los datos no mienten, que hay muchas mujeres, niñas, niños que son víctimas de trata de personas para luego ser explotadas sexualmente en este tipo de lugares. Esto ya de por sí me parece una falta grave. El código de ética del INAI y los códigos de ética del servicio público prohíben este tipo de actividades tajantemente y además las castigan y las visualizan como faltas graves. Y tercero, es un comisionado, es decir, representa el más alto nivel dentro de la administración pública, porque recordemos que el INAI tiene por ley 7, bueno, por norma constitucional 7 comisionados, y pues están en la cúspide del servicio público mexicano, es decir, son los que deberían de dar el ejemplo para abstenerse, aunque sea con su dinero propio, de ir o de fomentar estas actividades, ¿no? De trata de personas, porque el solo ir ahí ya se está fomentando la actividad, se está propiciando el comercio de ese tipo de actividades. Y segunda, pues lo hizo con dinero
público. Entonces, aunque se haya resarcido, aunque el otro día diga, bueno, tomé prestado anoche para esto, pues el daño ya está hecho y ya no puede haber confianza en esa persona como custodio del dinero público. Eso lo dice la Ley General de Responsabilidades. O sea, los servidores públicos eh, tenemos la custodia de los bienes públicos y yo creo que encaja esa conducta en lo que señala el capítulo 2 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que son las faltas administrativas graves. So pena del delito, ¿no? Que es el ejercicio indebido de funciones, porque está usando dinero para una función pues, totalmente ajena al servicio, ¿no? Que es un gasto personal para pues, este tipo de vicios mayores, diría. Entonces, sí hay dos tipos de conductas, una administrativa y otra posiblemente del orden penal. Le preguntamos también al doctor Isaac de Paz qué pasaba con la transparencia en este instituto, con esta decisión de mantener como confidenciales estos datos. Y bueno, él dice que por supuesto hay una falta de transparencia, pero también que en su momento debió de haber procedido la separación del cargo del funcionario, ahora secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Vamos a escuchar. Información reservada, ¿no? Con ese eufemismo amplio, concepto indeterminado de esa información reservada. Pues, no, que es el órgano que garantiza la máxima publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Deberían ser, de hecho, algo que me llama la atención mucho es que en el sitio web del INAI, porque yo lo estudio como parte de la currícula de órganos constitucionales autónomos, es que no tienen un apartado de gastos. O sea, los que deberían de dar el ejemplo, es como si yo como académico no tuviera a disposición del público mis investigaciones académicas, mis producciones académicas, mis libros, artículos, productos académicos. Sería irrisorio, ¿no? De que me preguntaran dónde está mi producción cuando yo me jacto de ser un académico. Entonces, ahí está una paradoja y más que paradoja, pues un ejemplo del doble rasero, ¿no? Queremos que todos sean transparentes, menos nosotros. Nosotros, como somos quienes determinamos qué es lo transparente y qué no, lo que hacemos nosotros no es transparente, ni va a ser sujeto a rendición de cuentas, porque esa es la otra, ¿no? Se protegen y se encubren, administrativamente hablando, para que no se rinda cuentas, para que no se le castigue. Yo creo que lo mínimo ahí es la restitución, la cesación del cargo, pero ese es también parte de la gran problemática de los órganos autónomos como el INAI, que luego tienen unos regímenes laborales especiales para protegerse, o sea, se blindan entre ellos. Ellos son quienes determinan, al ser autónomos, quién les va a fincar responsabilidad. Y más que, pues allí hay una clara actividad de desvío de recursos públicos. O sea, ¿quién lo comete? El que para sí o para otra persona use los fondos públicos. Claro, aunque a los 2 días o al mes lo devuelvas, eso no quita que ya cometiste la falta. Es como pues, el que se roba algo. Lo puede devolver, pero ya cometió el delito. Claro, ya no va a haber reparación del daño porque ya lo devolvió, pero es una conducta penal, en este caso, o administrativa, que ya se consumó, que ya surtió sus efectos y que por tanto debe ser sancionada. Entonces, no veo yo por qué exista una visión de proteger, encubrir y dar un mensaje de opacidad. Si son serios y coherentes, yo creo que ahí la decisión inicial siempre hubiera sido maximizar. Y pues bueno, si el señor gastó el dinero en algo que no, pues que se le finque su responsabilidad y ya. Pero a mí lo que me preocupa es por qué lo encubren. ¿Qué esconden ellos también? O sea, ¿cómo se gastan, cómo usan estas tarjetas corporativas? No sé, o sea, habrá que ahondar en esa investigación, Nancy, porque ¿dónde están comprando? ¿En qué se están gastando? Máxime que existen la ley de responsabilidades y también la ley de egresos, enmarca
que las instituciones deben de diseñar procedimientos de prevención de estas situaciones. O sea, no estamos hablando nada más de un ámbito político o de criticar por criticar, sino que existen otros mecanismos para que se evite este tipo de actividades, pero pues les dan manga ancha al gasto público para intereses personalísimos y es ahí en donde se demuestra que no tienen vocación social, que no creen esos titulares en la democracia para el pueblo y que por el contrario usan su cargo para satisfacer los más, ahora sí que las más bajas pasiones personales, ¿no? En este caso. Y le preguntamos al doctor Isaac de Paz si esos comisionados, comisionadas que en vez de separar del cargo y abrir investigación en torno a este gasto discrecional en 94 ocasiones, de las cuales 3 se cometieron en este table dance, si no habían incurrido en complicidad o en alguna responsabilidad por su cargo público. Esto es lo que nos contestó el doctor en Derecho. Vamos a escucharlo. Puesto, Nancy, tienen que dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que determine lo que a su competencia corresponda. O sea, ellos no lo van a perseguir, ni a señalar, ni a imputar, pero constitucional y legalmente, toda persona que atestiguamos o tenemos conocimiento de un delito, toda persona, más allá de la relación que tengamos, estaríamos obligados a hacer la denuncia o a colaborar con la autoridad o a proporcionar información. Máxime que esos hechos serán en el ámbito de la función pública, de la más alta función pública. Entonces, efectivamente, lejos de encubrir o de buscar una protección o de darle opacidad a ese gasto o propiciar actos para que no se conozca la circunstancia, pues su obligación es poner a disposición de la autoridad sancionadora la información para que sea la autoridad quien determine. Tampoco vamos a decir que ellos lo van a castigar, pero sí que se le inicie el procedimiento para que lo sancionen, con destitución o con inhabilitación para el servicio, y si así fuera el caso, con una denuncia ante la Fiscalía, porque insistimos en que se está usando un recurso que es dinero público para fines propios, más allá de que lo devuelvan o no. Ya eso en la reparación del daño se verá, bueno, ya te lo gastaste y lo reparaste, ok, ya te quitamos la reparación del daño, pero sigue prevaleciendo la sanción. Y a lo mejor, como lo hizo rápido, bueno, le bajamos un poquito, si es pena de prisión, pues en vez de 2 años, 1 año, porque te portaste bien y rápido reparaste el daño, sobre todo cuando es daño patrimonial. Entonces, sí se ve una tergiversación, ¿no?, de la facultad investigadora y sobre todo de la poca visión de servicio público a favor de la sociedad que prevalece en estos órganos autónomos. Lo primero que tendría que pasar es que preventiva y precautoriamente se le debe inhibir ya de uso de recursos públicos. Segunda, pues que se inicie la investigación ante la Secretaría de la Función Pública, porque son servidores públicos. Aunque ya me queda duda, quieren tanta autonomía, y lo digo con toda la ironía del mundo y a veces también con la preocupación, pues a lo mejor ya no son servidores públicos, a lo mejor ya hicieron un estado paralelo, el que ya el Estado mexicano no puede ni siquiera investigarlos, no puede fiscalizar su presupuesto. Ya la Cámara de Diputados pareciera que perdió su facultad presupuestaria o su facultad de hacer normas o de regularlas. Ya no sé a qué estado correspondan. Lo digo con toda la ironía, pero a su vez preocupación, porque tal parece que hay visiones en las que la autonomía es como lo máximo y la están llevando al extremo de decir, nadie se meta, nadie puede investigarnos, nadie puede regular nuestro presupuesto, nadie puede invalidar lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos superpuestos a todo el Estado mexicano, al poder ejecutivo y al poder legislativo. Y sobre todo, lo más grave, a la soberanía del pueblo. Entonces están rompiendo allí el paradigma del Estado, que es la unión de voluntades de gobernantes y gobernados para satisfacer el bien común. Y ellos ya se perdieron. Entonces, pues a lo mejor en su mundo paralelo no es delito, a lo mejor es simplemente un error y ellos pueden seguir burlando la ley y burlándose del pueblo sobre todo,
con este tipo de conductas. Es muy lamentable que no haya esa autocrítica, es muy lamentable que no exista una mínima decencia del orden público, de apegarse a la ley y sobre todo de apegarse a la Constitución. Eso es lo más lamentable porque son servidores, repito, de máximo nivel, ¿no? De los mejores pagados del mundo, no solo de México, del mundo, o sea, son los que más ganan en todo el mundo. Entonces esperemos que reflexionen, que se haga la denuncia y que por lo menos se inicie un procedimiento para fincarle responsabilidad a él y si alguien lo encubrió, pues también. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está el análisis del doctor Isaac de Paz y leemos la respuesta que nos dio por escrito el maestro Oscar Guerra Fort en torno a este caso. Le preguntamos, a la distancia, ¿cómo explica el pueblo de México este uso de la tarjeta bancaria del INAI en un establecimiento, entre paréntesis Curazao, identificado como Table Dance y que a la postre fue clausurado por incurrir en el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución? Su respuesta: a 9 años de ello asistí a ese establecimiento con compañeros de trabajo sin tener el conocimiento de que ahí se cometían actos ilícitos y que por ello fue clausurado. La clausura de establecimientos y determinación de delitos corresponde a la autoridad competente en la materia. Pregunta 2. Si se trató de una cena, el gasto que efectuó, ¿cómo explica que el gasto global fue del 23 de agosto de 2014 poco más de 18,000 pesos, sobre todo cuando un día antes, 22 de agosto, en ese mismo lugar había gastado 2,350 pesos? Su respuesta: se ven reflejados dos cargos en dos fechas diferentes y consecutivas porque al tratarse de una cena, el primer cargo ocurrió el 22 de agosto cerca de la medianoche, en tanto el segundo en los primeros minutos del 23 de agosto. Se trató de una cena con cerca de 8 personas. Pregunta: ¿qué opina en torno a los lugares table dance donde se explota sexualmente a las mujeres o a las personas en situación de vulnerabilidad? Respuesta: si existe una explotación de mujeres o de personas en situación de vulnerabilidad en cualquier modalidad, considero que no deben de estar funcionando y en su caso las autoridades deben actuar en consecuencia y sancionar a los culpables. Contralínea le pregunta, en términos legales y éticos, ¿cuáles son las reglas en el INAI para el uso de la tarjeta de gastos de representación? ¿Cuáles de esas reglas se cumplieron y cuáles no en este caso? Su respuesta de Oscar Guerra Fort es la siguiente: conforme a lo establecido en los lineamientos para la asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales del INAI vigentes para el 2014, en caso de ocurrir un gasto personal con las tarjetas institucionales, el monto erogado para tal efecto personal debería ser reintegrado en su modalidad al INAI. Se cumplió lo relativo al reintegro completo por concepto de gastos al INAI. Otra pregunta de Contralínea: los gastos se hicieron en agosto de 2014, exactamente cuando restituyó el dinero y por qué razón lo hizo. ¿Alguien se lo solicitó? Y la respuesta es: el reintegro, el reembolso íntegro se realizó el 12 de septiembre de 2014. Se llevó a cabo porque así lo establecían los lineamientos para la asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales del INAI vigentes para el 2014. Nadie lo solicitó. Se realizó en términos de la normatividad establecida. Otra pregunta, en términos de la máxima publicidad, ¿cuáles son las normas de transparencia para la información bancaria relacionada con este tipo de instrumentos bancarios, como la tarjeta American Express, destinados a los gastos de representación? La respuesta de Oscar Guerra Fort: en efecto, en el ejercicio de los recursos públicos para los fines y objetivos que sean por parte de las personas servidoras públicas, se debe priorizar la máxima publicidad, ya que ello da certidumbre sobre el desempeño de la función gubernamental. En ese sentido, se debe rendir cuentas respecto al uso de cualquier recurso ejercido como lo está establecido en la norma del INAI. Sin embargo, es igual de importante valorar y proteger los datos personales. En otras palabras, en casos en los que el gasto es pagado o reembolsado por el servidor público como particular, es necesario proteger la información de la cual la persona es exclusivamente su titular. Otra pregunta
Como experto en transparencia y en un escenario hipotético, ¿de qué manera hubiera fallado usted como comisionado del INAI si uno de sus pares hubiera incurrido en un uso similar de la tarjeta? ¿Habría garantizado la transparencia y máxima publicidad o habría censurado la información en torno al gasto específico para que el pueblo no se enterara jamás de este hecho? La respuesta de Oscar Guerra Ford por escrito, reiteramos, sus respuestas fueron por escrito, no aceptó una entrevista ni por teléfono ni presencial. Como referencia nos responde, se encuentra el recurso de revisión RRA 0634-16, resuelto por la entonces comisionada María Patricia Kurskin Villalobos y votado a favor por unanimidad de los entonces 7 comisionados del INAI. En el recurrente se quejó porque la respuesta a la solicitud realizada al INAI fueron testados en los estados de cuenta de tarjetas American Express los conceptos de los cargos recuperados por el INAI y que fueron reintegrados por todos los comisionados de dicho instituto. El análisis del recurso de revisión no solo estaba focalizado en el suscrito, Oscar Guerra Ford, sino en los 7 comisionados integrantes del Pleno del INAI, quienes se encontraban en el mismo supuesto. En tanto, la resolución a dicho recurso fue por igual para todos los comisionados. Al respecto, la resolución al recurso de revisión confirmó la respuesta del INAI en el sentido de que el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia dispone que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, información que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Es decir, actué reflejado a través de la resolución al recurso de revisión conforme a lo establecido en la ley en la materia. No se ocultó información respecto del gasto. En este caso, y de acuerdo con la normatividad, se protegieron los datos personales de todos los comisionados del instituto. Asimismo, en caso de que el recurrente no hubiese estado de acuerdo con la resolución del recurso al recurso de revisión y de conformidad con lo establecido en la ley, pudo haber recurrido al amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que en su caso, resolviera conforme a derecho y confirmara la resolución emitida por el INAI o bien ordenara una nueva resolución del INAI. La otra pregunta que le hacemos a Oscar Guerra Ford por escrito es: abogados consultados por Contralínea indican que este uso que se le dio a la tarjeta podría encuadrar en el delito de peculado, desvío de recursos o uso del indebido del dinero público, pues el hecho se consumó aunque después fue reparado el daño. Incluso lo comparan con un robo donde el ladrón sustrae el objeto o el dinero y aunque después lo devuelva, el robo ya ocurrió. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y esto es lo que nos responde. Como se indicó en una respuesta anterior, el lineamiento vigente permitía el reintegro completo de los gastos que fuesen personales y en este caso se reembolsaron todos los gastos personales. En ese sentido, no podría encuadrarse como se indica, ya que el lineamiento consideraba el supuesto de un gasto personal que, en caso de ocurrir, debería reintegrarse. Le preguntamos también cómo se explica que el INAI haya ocultado particularmente el dato de los gastos en el establecimiento que después fue clausurado por trata de personas, cuando su mandato constitucional es precisamente garantizar el derecho humano a la información y que la máxima publicidad implica que la censura solo se aplique en casos donde el pueblo, la sociedad, resulta dañada. Su respuesta: no se ocultó la información, el particular recibió la información solicitada. Al respecto, como ya se ha señalado, el INAI actuó conforme a la normatividad que permite el acceso a la información y protege los datos personales. En ese sentido, conocer los conceptos de los gastos generados que al final son pagados por un servidor público en su calidad de particular daría a conocer información patrimonial relativa a la administración de su patrimonio y su capacidad económica, información que solo le incumbe a su titular. Otra pregunta: en esta decisión de sus pares podría encuadrarse los delitos de tráfico de influencias y conflicto de interés. ¿Cuál es su opinión? Su respuesta es: no podría encuadrarse en esos supuestos, esto porque fue resuelto de manera colegiada y pública en recurso de revisión al respecto, es decir, ha sido información pública.
Otra pregunta de contralínea: ¿cómo explica al pueblo de México que no se le haya abierto investigación alguna ni se le haya separado del cargo para poder determinar las responsabilidades con independencia de que usted haya pagado la cantidad gastada? La respuesta de Oscar Guerra Ford por escrito dice: no existe responsabilidad, por lo que hubiera sido iniciada una investigación al respecto, porque, como he indicado, se realizó el reembolso correspondiente conforme a lo establecido en el lineamiento. Si hubiese existido alguna responsabilidad o falta administrativa al respecto, cualquier persona pudo haber interpuesto una denuncia ante el órgano interno de control y iniciar la investigación correspondiente. Otra pregunta: teniendo en cuenta que la decisión de reparar el daño fue discrecional, ¿consideraría prudente someterse a una investigación para determinar su situación jurídica y moral? Y su respuesta es: no existió daño, se reembolsó conforme a lo establecido en la normatividad vigente, por lo que someterse a una investigación jurídica al respecto de mi parte no habría ningún inconveniente. En cuanto a la situación moral, sin duda este es un término subjetivo, por lo que no habría un método o escala para determinar una situación moral. Se le pregunta: ¿cómo explica al pueblo de México que no solo continúa en el cargo como comisionado de la transparencia y que luego de concluir ese cargo se le haya asignado a esta nueva responsabilidad en el Sistema Nacional de Transparencia, que exige la máxima calidad moral, ética y de compromiso con la verdad? Su respuesta es: los resultados de mi trabajo pueden observarse a lo largo de mi trayectoria de 17 años en la materia como comisionado ciudadano, presidente del organismo garante del entonces Distrito Federal InfoDF. Llevé a cabo las acciones necesarias por implementar e instrumentar el primer sistema Infomex a nivel local, las ferias de la transparencia en el Zócalo de la Ciudad de México para promocionar y difundir de manera masiva los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Telinfo DF, el cual permitió ampliar el derecho de acceso a la información pública a un mayor número de personas, ya que con solo una llamada telefónica de forma convencional fue posible realizar solicitud de información. Asimismo, ya como comisionado en el INAI, estuve a cargo de crear las condiciones para la generación e implementación de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, el TELINAI, experiencia ya desarrollada como comisionado presidente en el InfoDF, la Plataforma Nacional de Transparencia como el principal medio para ejercer los derechos de acceso a la información, protección de datos personales y de consulta de la información de todas las instituciones públicas de México, la metodología, lineamientos y formatos para la carga de información, por parte de todos los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia, metodología para la evaluación de la información que por obligaciones de transparencia deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados. Esta trayectoria ha permitido que continúe con una nueva responsabilidad en el Sistema Nacional de Transparencia, ya que lo conozco de manera clara, participé en su conformación y desarrollo de su normatividad, así como a sus integrantes, lo que me permite realizar propuestas de mejoramiento en su desempeño. Pregunta: ¿cómo alguien que negó la transparencia y rendición de cuentas en un caso donde se vio involucrado en un presunto manejo irregular de la tarjeta institucional puede garantizar al pueblo de México que en el resto de sus decisiones actúa con apego a la verdad, a la ética y a la legalidad? Él responde: el manejo de la tarjeta se realizó conforme al lineamiento establecido, no se ha negado la información, el INAI entregó la información solicitada y mediante la resolución de recurso de revisión solo se confirmó la protección de los datos personales. Asimismo, y como lo he señalado en párrafos arriba, tengo una trayectoria que ha avalado mis decisiones y actuaciones en el servicio público. La última pregunta que le hicimos al comisionado por este cuestionario por escrito, así nos los pidió, no aceptó de otra manera. Ayer vía telefónica, esto ocurrió al inicio de la semana pasada, después de hablar varias ocasiones. Dice: ayer vía telefónica usted comentó que este asunto le haría daño al Instituto de la Transparencia. Al respecto, ya habló con la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra de este asunto. ¿Y qué le dijo ella?
Y su respuesta de Óscar Guerra Fort es respecto a este tema. No lo he comentado con la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, aunque creo está enterada a través del director general de comunicación y difusión del INAI, Eduardo Arbizu, ya que este último me informó respecto a que me buscarían de contralínea para el tema en referencia. En efecto, señalé que este asunto haría daño al INAI, en tanto no quedara planteado de manera clara respecto a que se actuó conforme a los lineamientos en la materia, que fueron reembolsados los gastos personales y que además fueron pagados intereses conforme a lo establecido en el Código Fiscal.